Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor también de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Vamos a hablar con el doctor René Santizo Fión, vamos a hablar hoy de cristianismo y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Radio Escucha y a todas las personas que nos miran en los diferentes medios de comunicación. Bien, doctor, ¿cómo hablar de cristianismo desde una perspectiva religiosa, doctor? Bueno, Edgar, en nuestro libro lo que tratamos de escribir fue lo que sentí cuando me estaba muriendo y en un sueño premonitorio, un momento extático, me di cuenta que había una convergencia entre fe y razón o entre ciencia y religión. Dos perspectivas que se pueden considerar como las dos caras de una moneda o se pueden considerar más perspectivas como las facetas de un diamante que puede uno observarlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, si eso es cierto, deberíamos de buscar todo lo que converge entre la ciencia y la religión. Y el primer paso para esto es buscar las convergencias entre las religiones, más ahora con los temas que estamos viendo en las noticias. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de lo que es la perspectiva judía, la semana pasada. Hoy vamos a hablar de una perspectiva religiosa cristiana. Bueno, pero cuando tratamos de hablar de religión, lo que debemos de buscar es hablar de religiones y qué es lo que comparten, lo que convergen y no las diferencias, porque si no entramos en ese conflicto de buscar quién tiene la verdad. Y la verdad es que todas tienen parte de verdad. Entonces, cuando si queremos hacer deberíamos de hacerlo en una escuela, en una secundaria, en una universidad, deberíamos de hablar de religiones para entender por qué somos lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, para buscar las convergencias entre cristianismo y las otras dos religiones monoteístas abrahámicas, que es el judaísmo y el islamismo, es que los libros son los mismos, el Pentateuco, los 5 libros de Abraham y de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios comparten muchas cosas. El concepto de Dios, por ejemplo. El concepto de Dios desde el punto de vista cristiano, al igual que el judaísmo y el islamismo, es el entender qué significa el tetragramatón que Moisés recibió de Dios en la zarza que estaba ardiendo en los primeros libros en el Génesis. Entonces, ¿cómo fue que Moisés interpretó lo que Dios le dijo? Dios le dijo que es lo que es, yo soy el que soy, y le mostró el tetragramatón, que son 4 consonantes que significan todo y nada. Para el cristianismo, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo y el reino celestial convergen en ese concepto del todo y la nada, donde Dios es un ser y Dios es un estado de un reino celestial, un ser Padre, un ser Hijo y un ser Espíritu Santo, que desde el punto de vista científico se entiende como la posibilidad de estar en 2, 3, 4 o infinitos lugares al mismo tiempo. O sea que la física cuántica de hoy confirma lo que decía la Biblia hace, ¿qué? 3.000 o 4.000 años. Entonces quiere decir, porque la Biblia es un conjunto de textos que se han ido recopilando, ¿va? Y esos 5 fueron los primeros. El concepto de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, reino celestial, convergen en un todo absoluto que confluyen todas las partículas cuánticas en una teoría M que comparte con la membrana que representa nuestro universo y la teoría M de los multiversos y multidimensiones que comprenden el todo. Entonces, Dios es el todo, digámosle, para entendernos un poquito, pero es más que el todo, ¿va? Y dentro del todo están Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora,
Y desde el punto de vista del alma, el cuerpo material y el cuerpo espiritual. Una revisión de la vida, una revisión, un juicio personal y un juicio final. Un juicio personal entendido desde la experiencia extática que yo tuve, podría ser esa revisión de la vida que uno tiene cuando se está muriendo. ¿Significa eso? Cuando uno vive su vida otra vez cuando se está muriendo, está volviendo a vivir lo que pasó, sintiendo lo que sintió la otra persona de lo bueno y lo malo que yo hice. Eso es lo que yo sentí, por lo menos. Y al revisar los libros que he leído un montón de la gente que ha percibido este tipo de experiencias cercanas a la muerte, nos comentan lo mismo, que tienen una especie de juicio en esa transición entre la vida y la muerte. Entonces, yo me pongo a pensar, si yo me estoy acordando de algo malo que haya hecho, supongamos que haya matado a un niño, y yo en ese momento siento lo que sintió el papá y la mamá de ese niño que murió, que yo lo maté, y en ese momento no hay tiempo y espacio, si yo me siento mal por lo que hice, o siento lo que el papá y la mamá sintió por la eternidad, porque en ese momento no hay tiempo y espacio, no sé cómo explicárselo, pero un minuto puede ser la eternidad y la eternidad un minuto, para que me entiendan más o menos. Quiere decir que se puede sentir mal espiritualmente con una carga moral por la eternidad. Podría ser una interpretación. Es una posibilidad. Y ahora, amar al prójimo. ¿Qué significa? El amar al prójimo en el libro de Fratelli Tutti del padre Francisco, el Papa Francisco, nos dice que el amar al prójimo significa amar al enemigo. ¿Por qué? Porque el buen samaritano, Samaria y los judíos de Israel estaban en guerra, no se querían, eran enemigos como los palestinos. Entonces hagan de caso que un palestino está herido en la franja, no, un judío está herido en la franja de Gaza, hagan de caso. Y entonces viene el palestino y ayuda al judío. Cuando los sacerdotes judíos, que fue lo que pasó con el buen samaritano, pasaron a la par y no lo ayudaron después de que un ladrón le había pegado. Pasaron los encargados de la justicia israelita y se hicieron los locos. Y pasó el samaritano, que era el enemigo, y fue el que rescató y ayudó al herido por el ladrón. Eso significa que el que ayudó al prójimo fue el enemigo. Eso significa que lo que dice Jesús cuando dice ama a tu enemigo más que a tu prójimo. Porque amar al prójimo, todos amamos al prójimo, eso dije aquel día. La regla de oro está en todos los libros sagrados de la humanidad. Pero amar al enemigo, yo solo lo he leído en la Biblia. Entonces, si ustedes aman a su enemigo, o por lo menos lo perdonan, ustedes se van a quitar la carga moral de odiar, de resentir, de castigar, y se van a liberar mentalmente y espiritualmente y se van a sentir mejor. Así que hasta desde el punto de vista psicológico, es bueno perdonar. Por eso el hecho de confesarse ayuda al que te confiesa. Porque si Dios todo lo ve, ¿para qué nos vamos a confesar? Si ya sabe Dios que nos portamos mal. Confesamos al sacerdote o al cura para sentirnos bien nosotros. Es la primera psicología. Bueno, no la primera, porque también están los chamanes antes, ¿no? Nos ayuda eso a reinterpretar lo que es amar al enemigo, lo que es ayudarnos a nosotros a sobrevivir y a vivir mejor espiritualmente. Entonces, el Dios del Tetragramatón, el alma como juicio personal y el amar al enemigo son una perspectiva religiosa del cristianismo. Cuando hablemos en un conversatorio sobre religiones, diálogos interreligiosos o los puntos en común entre las diferentes religiones, a los patojos de la primaria, a los patojos de la secundaria, o incluso hablemos de religiones en la universidad. Doctor, eso de amar al prójimo como a uno mismo tiene que ver algo así como con el efecto espejo. Cabal. Las células en espejo podría ser una perspectiva científica de la empatía y de la ética, que fue lo que nos ayudó a nosotros a desarrollar un lenguaje, a desarrollar una civilización, a desarrollar el dinero, a desarrollar las monarquías y las repúblicas y las democracias, y a desarrollar todo lo que somos como humanos. Es la teoría
de la mente, las células en espejo y esa capacidad que tenemos de empatizar con el otro. Bajo ese fundamento neurobiológico descubierto por las células en espejo por Rizzolatti en Italia hace unos 10 o 20 años, hace poco, 10 años, se puede fundamentar la ética y la moral evolutivamente desde que estuvimos en la sabana africana. Entonces quiere decir que ese grupo, esa forma de hacer una tribu para defendernos nos ayudó a crear una religión, un idioma, unos gráficos, las matemáticas, la filosofía, la ciencia, las neurociencias, todo. Porque es una forma de comunicarnos mentalmente a través de ideas. Y ahí sacamos el lenguaje. Fíjese, doctor, que a mí no me gusta ver esos videos que alguien se cae, que se golpeó, que esto, todo ese tipo de cosas. No me gusta verlos porque siento que si a mí me pasara, tiene ahí, va esto del espejo, de las células espejo. Vale, eso es. ¿Por qué cree que no podemos ver las masacres que hay ahorita en Palestina? Nos produce una repulsión, porque nuestro cerebro está interpretando que nosotros podemos estar así. Entonces hasta náusea nos da. Es tan fuerte la impresión que uno comienza a vomitar por un reflejo que está sintiendo lo que el otro siente. Si uno se cae y se golpea la cola, pues se ríe uno. Si alguien se cae de la bicicleta y se golpea la región genital, uno se ríe o se le va una cáscara de banano. Porque uno está interpretando que uno también puede ser el que se está cayendo, pues. Uno se sorprende y se puede reír. Pero es una forma de ponerse en el lugar del otro. Esa es la teoría de la mente. Que usted se pone en el lugar del otro y si al otro le pasa algo, usted rápidamente reacciona, ¿va? Como cuando tira cuando esos videos pasan ahora, cuando tiran la bola y si uno sabe, su cerebro no sabe si es verdad o no, en lo que averigua, reacciona para sobrevivir. Y ese es el inconsciente. Todo lo que tiene guardado ahí que sirve para sobrevivir. Ya si quiere razonar, tiene que dejar de lado el inconsciente y buscar lo que no es intuitivo. Por eso es que la ciencia avanza en base a las no intuiciones naturales. La Tierra no es plana. Sin embargo, nuestra intuición nos dice que es plana. Nosotros creemos por intuición que estamos en el centro del universo, pero contraintuitivamente la razón y la ciencia nos dice que no somos el centro del universo. Nosotros miramos lo que podemos ver y creemos que eso es todo lo que existe, con la intuición, pero contraintuitivamente nos damos cuenta que existen más cosas, más colores, más sabores, más olores, más universos, más dimensiones de las que creemos por nuestra intuición. Entonces la ciencia nos da la capacidad de ir contraintuitivamente con lo que creemos al buscar la verdad y la razón en la experimentación de la verdad, de la realidad. Y esa es la ciencia. Ir contra la intuición, digamos. Doctor, y el cristianismo, ¿cómo lo podemos analizar desde una perspectiva filosófica? Bueno, podemos analizar la perspectiva de Hegel, de Ekman y de Derrida brevemente. La de Hegel, la fenomenología del espíritu es la interpretación del espíritu total que Dios da, el Espíritu Santo, como quieran ver, y eso lo podemos ver a través del fenómeno. El fenómeno es lo que captamos con nuestros sentidos y el noumeno es lo que se interpreta en nuestro cerebro, eso lo dijo Kant. Entonces lo que dice Hegel es que la fenomenología del espíritu es la manifestación de Dios en la tierra. Entonces podemos ver la vida, es lo que decía Spinoza, ¿va? Podemos ver la naturaleza, podemos ver el sol, y eso como decía el Papa, ¿cómo se llama? Francisco de Asís, la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, la hermana Gaína o lo que sea. Entonces son manifestaciones de Dios a través del amor, la caridad y la empatía. Esa es la fenomenología del espíritu absoluto que es Dios. Ese es Hegel. Desde el punto de vista del maestro Ekman, que lo escribió Derrida en un libro que se llama Salvo el nombre de Derrida. Es muy interesante ese libro, pues comienza a buscar qué es Dios y qué no es Dios. Un Dios apofático significa todo lo que Dios no es, y un Dios catafático significa todo lo que Dios es. Entonces lo que hace el maestro Ekman, que es un místico, comienza a decir todo lo que Dios no es. Por ejemplo, y este papel no es Dios, ¿va? Tampoco es el lapicero, es Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Entonces, cuando usan qué es Dios, se van a tetragrámaton.
entonces saben que Dios es todo. Entonces, para decir que Dios es todo, tenemos que interpretarlo a través de los diferentes antagónicos, como por ejemplo, bueno y malo, día y noche, hombre y mujer, cero y uno es muy importante porque ellos en la terminología judía, el uno significa todo y el cero significa nada. Pero como te lo dije aquel día, desde el punto de vista del tetragrama y otros grandes místicos, Dios es más que todos esos conceptos, ¿va? Entonces, ¿Dios es bueno o malo? No, Dios está más allá del bien y del mal. Por eso ese sentimiento de que por qué el mundo es malo si Dios es bueno. Lo bueno y lo malo hacemos nosotros en la cabeza. No es que Dios sea bueno o sea malo. Dios está más allá de la verdad, más allá de la bondad, más allá del amor, más allá de lo bueno y lo malo. ¿Por qué hay guerras en Palestina e Israel si Dios es bueno? Dios no tiene que ver con eso. Dios es más que eso. Somos nosotros los que estamos haciendo la guerra, ¿eh? ¿Qué es bueno? ¿Es bueno o malo el terremoto? Porque mató a mi abuelita. Dios está más allá de eso, o sea, trasciende esos conceptos humanos, porque es bueno el terremoto para que crezcan, entre comillas, los continentes a partir del fondo de la tierra y salgan al mar y suban hasta el Everest. Eso creó los continentes. Quiere decir que los terremotos produjeron la vida en la tierra. Quiere decir que los terremotos son buenos. Sin embargo, mató a la familia no sé porque se le cayó la tierra encima. Entonces, por eso tiene que depender mucho de la interpretación del ser humano y por eso creamos los conceptos y el lenguaje para poder comunicarnos con las ideas. Entonces, a partir de eso podemos también interpretar qué es el alma desde el punto de vista filosófico con la idea de Platón. ¿Qué dice Platón del alma? Platón dice que el alma es como que fueran dos caballos y un hombre manejándolo. Un caballo, para que sea más fácil de entender, un caballo bueno y un caballo malo. Y el alma es el que dirige la razón y la emoción. Tiene que haber un equilibrio para que uno sea bueno, que sea virtuoso y feliz, dice Platón. Entonces viene Aristóteles y dice, bueno, es que eso también depende, porque entonces eso se llama psique. Entonces, Aristóteles le pone psique al alma, que de ahí surgió la psicología, la psicoanálisis, la psicoterapia, de un concepto platónico hace más de 2500 años, que significaba alma. Entonces, en pocas palabras, el alma es la conciencia, es el espíritu, es el Ruah, el Nefesh, el Ka y muchos nombres más. Pero nadie sabe qué es, ¿va? Todavía hoy. Entonces, eso es la interpretación de Aristóteles. Y entonces Aristóteles dice que el alma está en los animales, en las plantas, en los vegetales y posiblemente en todo, que es lo que decían los egipcios, ¿no? Que el Ka en Egipto era el animus, es como el aliento también divino, también lo miran los judíos de eso, ¿no? Entonces eso estaba en todo. Por ejemplo, estaba el alma de la pirámide, el alma del escarabajo, el alma de lo que ustedes quieran. Y ahora en neurociencia se entiende que si la conciencia es emoción y esa emoción es pensamiento, todo lo que huye y que busca el placer y evita el dolor es una emoción y es una conciencia, aunque sea un gusano. Entonces tenían razón los egipcios, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Y el amar al enemigo, como les decía, es un pensamiento filosófico estoico. Los estoicos decían que yo tengo que cambiar lo que yo pueda cambiar y aceptar lo que no pueda cambiar. Bueno, el COVID nos dio a todos y es algo que no podemos cambiar. Pero sí puedo cambiar cómo lo interpreto yo. Sí puedo cambiar yo mi alimentación, mis ejercicios, mi sueño, mi forma de vivir y ser más feliz en una epidemia como el COVID. Entonces, el pensamiento estoico es tratar de cambiar lo que puedo y aceptar lo que no puedo cambiar. El perdón y la confesión que les hablaba anteriormente del cura ayuda psicológicamente a mejorar la empatía y la paz del individuo que se confiesa. Y para eso también podemos usar la oración, la contemplación, los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola, que otro día hablaremos un poquito de eso, que nos enfocan en el cerebro, nos mejoran los telómeros, o sea, nos volvemos más fuertes inmunológicamente, nos baja la presión, nos baja el cortisol y somos más felices. Entonces, el hecho de enfocar la mente en lo que quieran, en contemplar, en rezar, en meditar, en hacer mindfulness, en leer, en concentrarse y enfocarse en algo que les gusta. Es un momento que Mijael Csikszentmihalyi dice que es el fluir. Y el fluir es enfocarse, y el enfocarse es bienestar, y el bienestar es felicidad. Entonces también lo deben de hacer como ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Entonces ya vimos la perspectiva religiosa, vimos un poquito la perspectiva filosófica. Doctor, ahora miremoslo desde la perspectiva científica. Doctor, y algo más. Los médicos deberían de recetar oración.
Sí, yo ahora, dentro de mi plan educacional, le pongo mucha atención a eso, ¿verdad? Porque es increíble. Dice que bueno, están investigando todo ese tipo de cosas, ¿va? Pero es increíble. Si ustedes le ponen a un aparato, hay un video ahí en YouTube si lo quieren ir a ver. Cooper es un periodista inglés que va con un científico para que le demuestre que el mindfulness o la respiración consciente sirve para manejar el estrés, que se lo demuestre porque él no lo cree. Va, entonces, aquí le conectan un montón de cables y ponen una pantalla. Entonces le dice el cuate, comience a pensar en algo negativo, algún su recuerdo que tenga de algo que le pasó mal. Entonces se pone a pensar y entonces en las gráficas comienza a acelerarse el corazón, a acelerarse la frecuencia cardíaca, la respiratoria, se tira el cortisol para arriba y las gráficas comienzan a hacer un ritmo, digamos, gamma. O sea, están así. ¿Va? Entonces de repente, ahora haga un poquito de respiración consciente. Es como decir, bueno, voy a contar 1, 2. Es una forma de respiración consciente. O mindfulness es concentrarme en algo que yo ya estoy entrenado para relajarme. Por ejemplo, en una candela, o me imagino un atardecer, o trato de respirar profundo 10 veces, o cuento 10 veces 1000, algo lo que ustedes quieran. Al enfocarse en eso, el aparato comienza a bajar la frecuencia cardíaca, comienza a bajar la frecuencia respiratoria, baja el cortisol y las ondas electromagnéticas cerebrales producidas por el electroencefalograma comienzan a bajar. Entonces se convierten en ondas alfa, en ondas gamma, las alfa también, o las teta también son las mejores. Bueno, teta me refiero a las ondas teta, ¿va? No van a pensar mal. Las ondas teta son la forma de las gráficas que lo relajan a uno. Entonces eso le da tranquilidad. Y por eso cuando usted esté enojado y comienza a respirar hondo 10 veces, que es lo que nos decía la abuelita, nos relajamos. Entonces, para poder hablar de estos temas de religión, de filosofía, de ciencia, de política o economía, debemos de pensar. Al momento de pensar, le bajamos a la emoción. Entonces, cuando usted está muy enojado, tiene que respirar 10 veces, que lo puede hacer con los ojos abiertos, o sencillamente se pone a pensar en algo, en lo que usted quiera. Se pone a pensar cómo su interlocutor está en el baño con diarrea, por ejemplo, por decirlo algo más. Entonces les va a dar risa y van a pensar otra cosa y se van a desconectar de la regañada de su jefe. Entonces son artilugios mentales que podemos utilizar para bajarles a nuestra emoción y no enojarnos, porque cuando estamos enojados hacemos cosas que no debemos de hacer. Entonces por eso hay que aprender a focalizar la mente, respirar hondo y despacio, y eso nos va a relajar el corazón, el alma y el espíritu. Entonces, la teoría científica de Dios podemos resumirla en una teoría del todo. Los científicos en un artículo de la Science dice que todo es difícil que lo lleguemos a entender y tienen razón, ¿va? O sea, no vamos a llegar a entender nunca. Porque entonces, ¿saben qué? Es como me dijeron, ¿saben qué? Vamos a encontrar la teoría del todo este universo que fue lo que Einstein buscaba, que era la unión del electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Cuando juntemos todo esto, vamos a entender la teoría del todo de este universo. Pero son infinitos universos. Entonces son infinitas teorías del todo. Y todo eso consensuado en un todo absoluto. Entonces, nunca lo vamos a llegar a entender. Así es Dios, desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, el alma puede interpretarse como la conciencia, el yo, la mente, el pensamiento, la emoción. La emoción y el pensamiento son lo mismo, usan los mismos cables cerebrales. Por eso que si nos enfocamos en la parte frontal, en el lóbulo frontal del cerebro, nos relajamos. Y si toda nuestra energía electromagnética se pasa al sistema límbico, que no es el sistema reptiliano como se creía antes. Antes, bueno, todavía hay mucha gente que lo cree, había un cerebro reptiliano, un cerebro mamífero y un cerebro humano. Es mentira. Todos los animales, reptiles, mamíferos y humanos tienen corteza cerebral. Todos tienen sistema límbico. Todos tienen sistemas emocionales. Todos tienen una parte de pensamiento y de razón, que lo quieren saber. Entonces, esas nuevas teorías nos están dando a luz para que no pensemos reduccionistamente en eso. El alma, el ego, el yo, el superego, el superhombre ¿cómo se llama? De Nietzsche y el Illuminati o los iluminados de Buda, son esas personas que se dan cuenta de lo que estamos hablando aquí, que no hay verdades absolutas.
son reinterpretaciones de las verdades que debemos de tomarlas como cualquier libro, lo bueno para nuestra vida y para nuestra comunidad y para el planeta, y lo malo dejarlo de ahí. Yo leí el Mein Kampf de Hitler, y es un buen libro, tiene sus cosas malas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo agarro lo bueno, pues. No me voy a poner yo a querer matar a los judíos, pues. Pero sí voy a tratar de buscar lo bueno en el sentido que quiso Hitler de bueno. Entonces, un libro muy bueno que se llama Enrichman, en Jerusalén, de Hannah Arendt. Dice que lo que él que estiman a mucho a Hitler como que fuera un dios, pero ¿por qué lo hacen así? Porque dice, bueno, aparte de todo lo que hizo, que posiblemente estuvo malo, fue cuando lo iban a enjuiciar para matarlo, ¿va? Después de Nuremberg. Dice que lo que él más admiraba a Hitler es de cómo llegó a ser nada, a ser el Führer. Y el Führer como que fue el faraón, como el hijo de Dios en la tierra. Así lo miraban a Hitler. Entonces la pregunta es cómo llegó a pasar eso. Un día vamos a hablar también de eso. Pero es muy interesante. Y entonces el alma de la conciencia y el amar aprojimos lo que platicábamos, ¿verdad? La empatía, las células en espejo, la teoría de la mente, y ahora tenemos un poquito más de conocimiento sobre cómo es el super yo de Freud, es el imperativo categórico de Kant, que es las leyes divinas de Dios, digamos, para que me entiendan. Entonces, todo ese tipo de leyes divinas que nos impiden matar, por ejemplo, están metidas en nuestra cabeza, están metidos en nuestros genes, están metidos en todas las religiones, filosofías y ciencias de la humanidad. Entonces, si lo entendemos, vamos a ser Illuminatis, vamos a ser un Buda, un Brahman, dicen ellos, que regresa a la Tierra, o un superhombre de Nietzsche, que Nietzsche lo que quería decir era eso, que cuando el hombre se desapega del mundo material o de las verdades humanas, hace una inversión de los valores y le da posibilidad de poder cambiar a uno mismo para vivir de la forma que todos quisiéramos vivir, para repetir la vida eternamente. Es aquella película del eterno retorno de Nietzsche, se llama eso. Interesante. Bien, doctor, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo en Conexión Académica. Le agradezco mucho, doctor. Aquí está todo lo que estamos platicando, está resumido en nuestros libros, desde el umbral de la muerte, el libro Morí y Vi. Si quieren leer un poquito más de lo que estamos hablando aquí todos los jueves, pueden leer nuestros libros. Muchas gracias. ¿Dónde los pueden conseguir, doctor? Bueno, los libros están en The Museo, están en Sofos, están en la librería esta Loyola, está en Amazon, y si quieren más barato, en mi clínica, con mucho gusto, se lo consigo a precio de costo para que puedan ir a mi clínica y ahí se los doy yo, con mucho gusto. Bien, doctor, ¿y dónde está la clínica? Ahí para que sepan también. Muchas gracias. Está en Multimédica, segunda calle 25-19, zona 15, edificio Multimédica, oficina 406. Ahí están a la venta, ahí estará Lili, que los atenderá con gusto desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde en estos días, con mucho gusto. Muchas gracias. Bien, doctor, muchísimas gracias por dar a conocer todo esto a los oyentes del 92.1 y de Conexión Académica. Muchísimas gracias, doctor. Adiós, Edgar. Felicidades a todos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santí Sofión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y Vi. Bien, amigos, llegamos al final. Muchas gracias por su audiencia. Esto fue Conexión Académica.